Valeria soltó su bolso en mi sala y dijo que no trabajaría más, que mi deber era mantenerla de por vida sin protestar. Soy Genoveva, tengo 74 años y atiendo mi almacén. Aún no sabe que las llaves de esta casa tienen un precio alto. El golpe seco del bolso de diseñador contra las baldosas de mosaico de mi sala resonó en toda la planta baja. Era martes por la tarde, la hora en que el calor en nuestro pueblo costero de San Marcos se vuelve tan espeso que parece que uno pudiera cortarlo con un cuchillo. Yo estaba terminando de acomodar unas cajas de jabón en los estantes de mi tienda de abarrotes, la cual ocupa toda la parte delantera de mi casa. El olor a salitre del mar, mezclado con el aroma dulzón de los mangos maduros que vendo en el mostrador, llenaba el aire. Pero en cuanto Valeria cruzó la puerta de la calle hacia la parte privada de la casa, su perfume caro e invasivo borró cualquier otro rastro de olor. Mi hija tiene 42 años. Es una mujer hecha y derecha, o al menos eso diría cualquiera que no la conociera en la intimidad. Llevaba puesto un traje sastre de lino blanco, impecable a pesar de la humedad del puerto, y unos zapatos de tacón que sonaban como martillazos sobre mi suelo recién trapeado. Yo me limpié las manos en mi delantal a cuadros. Salí de detrás del mostrador de madera y caminé hacia la puerta que conecta la tienda con la sala de estar. Allí estaba ella, de pie frente al ventilador de pedestal, con los brazos cruzados y una expresión de fastidio que le conozco desde que tenía 5 años. Sin siquiera saludarme, sin un «Buenas tardes, mamá» o un «¿Cómo has estado?», me lanzó la frase que cambiaría el rumbo de nuestras vidas para siempre. Me dijo que estaba harta, que el mundo corporativo en la capital era tóxico, que sus jefes eran unos mediocres que no sabían apreciar su talento, y que había decidido renunciar esa misma mañana. Hasta ahí, la historia no me sorprendió. Valeria ha tenido 8 trabajos diferentes en los últimos 10 años, y en todos, según ella, la culpa de sus despidos o renuncias siempre la tenían los demás. Nunca era su impuntualidad, nunca era su actitud arrogante, nunca era su negativa a acatar órdenes. Siempre era el mundo entero conspirando contra su supuesta brillantez. Pero lo que siguió fue lo que hizo que la sangre me hirviera en las venas. Con la mayor frescura del mundo, se quitó los tacones, los dejó tirados en medio del paso, me miró a los ojos y pronunció las palabras que abrieron la caja de Pandora. Me dijo que no iba a trabajar más, que había decidido tomarse un descanso indefinido, tal vez de varios años, para encontrarse a sí misma, y que, como yo era su madre y tenía una casa pagada y un negocio que funcionaba, mi deber era mantenerla. «Tú tienes que mantenerme, mamá», repitió, acentuando cada palabra como si me estuviera leyendo una ley inquebrantable dictada por el universo. «Para eso eres mi madre. Los padres deben apoyar a sus hijos incondicionalmente». Me quedé en silencio por un momento, apoyada en el marco de la puerta. Mis manos, curtidas por más de 40 años de cargar guacales de verduras, despachar mercancía y limpiar estantes, acariciaron disimuladamente la tela áspera de mi delantal. Por mi mente pasaron 1000 imágenes a la velocidad de un relámpago. Me vi a mí misma a los 32 años, viuda de repente cuando el mar se tragó la lancha de mi marido en una tormenta fuera de temporada. Me vi llorando de madrugada, con Valeria dormida en su cuna, mientras sacaba cuentas en una libreta de cartón para ver si me alcanzaba para comprar leche y frijoles. Me vi pintando las paredes de este mismo almacén, rogándole a los proveedores que me dieran crédito, aguantando el desprecio de algunos hombres del pueblo que decían que una mujer sola no podía manejar un negocio. Todo lo que tengo lo levanté con mi propio sudor. Cada ladrillo de esta casa, cada estante de la tienda, cada billete que pagó la costosa universidad privada de Valeria en la capital. Todo salió de mis madrugadas a las 5 de la mañana y de mis noches cerrando la tienda a las 10. Y ahora, esta mujer de 42 años, vestida con ropa que cuesta lo que yo gano en 2 meses de vender arroz y azúcar, me decía que yo tenía que mantenerla porque estaba cansada de trabajar. La ironía de la situación casi me hace reír a carcajadas. La sociedad tiene una idea muy equivocada sobre nosotras, las mujeres mayores. Se imaginan que al pasar los 70 años nos convertimos en seres frágiles, de mente blanda, dispuestas a sacrificar hasta el último suspiro por nuestros hijos sin cuestionar nada.
Creen que la vejez nos quita el carácter y nos deja solo una ternura sumisa y ciega. Piensan que nuestro único propósito en esta etapa de la vida es servir de colchón para los tropiezos de las generaciones más jóvenes, sin importar cuán abusivos sean esos tropiezos. Pero yo no soy esa clase de anciana. Nunca fui sumisa de joven y mucho menos voy a empezar a hacerlo a mis 74 años. En el mostrador de mi tienda tengo una antigua balanza de bronce. Es un artefacto pesado, sólido, que heredé del antiguo dueño del local hace décadas. Para que la balanza funcione y dé el peso exacto de la mercancía, hay que colocar pesas de metal en un lado y el producto en el otro. Todo en esta vida es un asunto de equilibrio. Si pones mucho de un lado y nada del otro, el plato cae y el sistema no sirve. Valeria llevaba toda su vida tomando del plato sin poner una sola pesa del otro lado. La observé caminar hacia mi cocina con pasos pesados, quejándose del calor y abriendo mi refrigerador sin pedir permiso. Sacó una jarra de jugo de guanábana que yo había preparado temprano, bebió directamente del envase de vidrio y luego se limpió la boca con el dorso de la mano. En ese instante, la injusticia de la situación se materializó frente a mí con una claridad cegadora. No era solo el descaro de su petición, era la profunda falta de respeto por mi vida, por mi cansancio, por mis años dorados. Valeria no me veía como a una persona. Me veía como a una institución de caridad obligatoria, como a un cajero automático sin fecha de vencimiento. Para ella, yo no tenía derecho a descansar, ni a disfrutar del poco dinero que me deja la tienda, ni a vivir en paz. Mi única función en su mundo egocéntrico era ser su proveedora eterna. Caminé hacia la cocina y me paré a 1 metro de ella. Mi postura era recta. Los años me han llenado de arrugas, pero no me han encorvado la espalda. Le pregunté si estaba hablando en serio o si era una mala broma producto del estrés de su renuncia. Valeria soltó una risa seca, desprovista de cualquier afecto, y me miró con esa superioridad que siempre adopta cuando cree que tiene la razón absoluta. Me explicó, con un tono condescendiente, que el mundo moderno era muy difícil, que la salud mental era lo primero y que ella necesitaba sanar, que no pensaba buscar trabajo en mucho tiempo porque se lo merecía, y que, como yo vivía sola y gastaba poco, no me costaría nada darle alojamiento, comida y pagarle sus gastos personales mientras ella se recuperaba del trauma de tener un jefe exigente. El descaro de sus palabras flotaba en la cocina, compitiendo con el calor de la tarde. No hubo un solo gramo de duda en mi corazón. No sentí lástima, ni culpa, ni esa supuesta obligación maternal que nos imponen desde que damos a luz. Sentí una indignación profunda y volcánica, una indignación nacida de la certeza de que, si yo aceptaba esa barbaridad, estaría traicionando a la Genoveva joven que se rompió la espalda para salir adelante. Estaría escupiendo sobre mi propio sacrificio. La miré fijamente a los ojos. Valeria seguía bebiendo el jugo, esperando que yo asintiera con la cabeza y le dijera: «Pobrecita mi niña, ve a descansar». Esperaba la reacción de la madre abnegada y mártir que las telenovelas le han vendido a todo el mundo. Pero yo soy Genoveva, y en mi casa, en mi tienda y en mi vida, las cuentas siempre cuadran. Tomé aire, sintiendo el aire cálido llenar mis pulmones, y con una voz tan firme que pareció hacer vibrar los vasos en el escurridor, le di mi respuesta. Una respuesta corta, clara y sin margen para interpretaciones. Le dije que no viviría gratis en mi casa. Valeria se detuvo, con la jarra a medio camino entre su boca y el mostrador de la cocina. Parpadeó un par de veces, como si no estuviera segura de haber escuchado bien. Luego, una sonrisa burlona asomó en sus labios. Trató de minimizar mis palabras, de tratarlas como el berrinche de una vieja anticuada que no comprende las complejidades de la vida moderna. Me dijo que no fuera dramática, que yo no tenía opción, que ella era mi hija y que la ley de la vida dictaba que yo debía cobijarla. Con una arrogancia que me revolvió el estómago, agarró su bolso del suelo de la sala y me anunció que se iba a instalar en su antigua habitación. Me ordenó, porque no fue una petición, que le lavara la ropa blanca con cuidado y que para la cena quería algo ligero porque estaba cuidando su figura. Dio media vuelta y caminó por el pasillo hacia el cuarto del fondo, cerrando la puerta con un portazo que hizo temblar los marcos de madera. Me quedé sola en la cocina.
El zumbido del refrigerador viejo era el único sonido en la casa. Afuera, en la calle, escuché el motor de la camioneta de don Matías, el repartidor de hielo, pasando por la esquina. La vida en el puerto seguía su curso normal, indiferente a la guerra silenciosa que acababa de declararse en mi hogar. Regresé a la tienda. Caminé lentamente detrás del mostrador y pasé la mano por la superficie fría de mi balanza de bronce. Las pesas estaban alineadas a un lado, ordenadas de mayor a menor. En mi bolsillo derecho sentí el peso del pesado manojo de llaves de hierro que abre cada puerta, cada candado y cada reja de esta propiedad. Son llaves antiguas, grandes y oxidadas en los bordes por culpa del salitre, pero funcionan a la perfección. Mientras observaba la calle polvorienta a través de la puerta abierta del almacén, dejé que la realidad de lo que acababa de pasar se asentara en mi mente. Mi propia hija pretendía convertirme en su esclava en el último tramo de mi vida. Pretendía usar mi amor de madre como una cadena para amarrarme al mostrador hasta el día de mi muerte, solo para financiar su pereza disfrazada de crisis existencial. La indignación inicial comenzó a transformarse en algo mucho más frío y peligroso. Se transformó en determinación. Durante años, las madres cometemos el error de allanarle el camino a nuestros hijos. Les quitamos las piedras, les cortamos las espinas y les ponemos alfombras sobre el lodo para que no se ensucien los zapatos. Y el resultado, en casos como el de Valeria, es la creación de un monstruo arrogante que se cree con el derecho divino de exigir sin dar nada a cambio. Yo tuve parte de la culpa en el pasado por darle todo lo que pedía cuando el negocio empezó a dar frutos. Quería que no sufriera lo que yo sufrí, pero el saldo de esa deuda ya estaba pagado con creces. Ya la había educado, ya la había alimentado, ya la había convertido en una mujer adulta. Ahora, el problema era suyo. No iba a permitir que mi hogar, mi refugio de paz, el lugar donde me siento a escuchar la radio por las noches y a tomar mi café en silencio, se convirtiera en un hotel de lujo para una mujer de 42 años que se niega a madurar. No iba a permitir que mi vejez fuera secuestrada por su capricho. Valeria creía que me conocía. Creía que al ser su madre, yo estaba programada para perdonar cualquier abuso y ceder ante la presión constante. Pensaba que mi negativa en la cocina era solo una resistencia inicial que se desvanecería con un par de quejas y manipulaciones. Estaba muy equivocada. Yo había sobrevivido a huracanes que desbarataron la mitad del pueblo, a crisis económicas que cerraron negocios más grandes que el mío, y a la soledad aplastante de criar a una hija sin ayuda de nadie. No iba a dejarme doblegar por una niña malcriada en cuerpo de mujer adulta. Acaricié una vez más el bronce frío de la balanza, saqué el manojo de llaves de mi bolsillo y lo dejé caer sobre la madera del mostrador con un golpe metálico y definitivo, sintiendo cómo el plan para recuperar mi territorio comenzaba a tomar forma en mi mente con la precisión de un relojero. La noche cayó sobre San Marcos con esa pesadez húmeda que solo conocemos los que vivimos a la orilla del mar. Cerré la puerta de metal de mi almacén, asegurando los 3 cerrojos gruesos que separan mi negocio de la calle polvorienta. El ruido de la cortina de acero al bajar siempre me ha dado una sensación de paz, la certeza de que el deber del día está cumplido. Pero esa noche, el sonido metálico me sonó a un tambor de guerra. A través de la pared que divide la tienda de la casa, escuchaba el murmullo del televisor en la habitación de Valeria. Seguramente estaba acostada bajo el ventilador de techo, con el aire acondicionado encendido a máxima potencia, esperando que yo le llevara en una bandeja esa cena ligera que me había ordenado horas antes. En su cabeza de 42 años, ella creía que la rabieta de la tarde ya estaba olvidada. Creía que mi silencio en la cocina había sido una rendición silenciosa. Caminé hacia el mostrador y encendí la pequeña lámpara de luz amarilla que uso para hacer el cierre de caja. Saqué mi cuaderno de cuentas, pero no anoté los números del día. En lugar de eso, me quedé mirando la madera gastada y las marcas que los años han dejado en ella. La gente joven comete un error muy grave con nosotros los viejos. Nos vuelven invisibles. Miran mi cabello blanco, mis manos manchadas por el sol y mis zapatos ortopédicos y asumen que mi mente camina a la misma velocidad que mis rodillas cansadas.
La sociedad entera está convencida de que cumplir 74 años significa convertirse en una figura decorativa, un ser pasivo que solo sirve para dar bendiciones y recibir desaires con una sonrisa comprensiva. Creen que la edad nos quita el coraje y nos inyecta una dosis mortal de sumisión. Valeria sufre de esa misma ceguera. Al mirarme, ella ya no ve a la mujer fiera que se enfrentó a los cobradores cuando su padre murió ahogado en el mar. No ve a la comerciante que sabe exactamente cuánto pesa un kilo de frijoles sin mirar la balanza. Ella solo ve a mamá. Y en su diccionario personal, mamá es sinónimo de sirvienta gratuita, de cajero automático sin clave y de refugio incondicional para sus fracasos disfrazados de crisis existenciales. Pero yo conozco mi poder. Lo conozco porque lo construí pedazo a pedazo, moneda a moneda, aguantando el salitre que pica en la piel y el cansancio que rompe los huesos. Me senté en mi taburete alto y puse el pesado manojo de llaves de hierro sobre el mostrador. Son 7 llaves en total, grandes, oscuras, con los bordes oxidados por la humedad constante del puerto. Cada una de ellas abre una puerta, un candado o una reja de esta propiedad. Ese manojo es la prueba física de que todo este territorio es mío. Comencé a evaluar mis recursos con la misma frialdad con la que reviso el inventario de mi almacén cada fin de mes. Si Valeria quería vivir en mi casa, íbamos a jugar bajo mis términos. Ella había dicho que no pensaba trabajar en mucho tiempo y que yo tenía la obligación de mantenerla. Muy bien. El problema de los que exigen derechos sin asumir responsabilidades es que olvidan quién controla la fuente de sus comodidades. Mi casa no es una mansión, pero es una fortaleza de independencia. El recibo de la electricidad llega a mi nombre y se paga con el dinero de mis ventas. El agua potable que sale por las tuberías para que ella se dé duchas de media hora también sale de mi bolsillo. El servicio de Internet, ese que ella necesita desesperadamente para quejarse de la toxicidad del mundo en sus redes sociales, está conectado a un aparato que yo compré. La comida que llena el refrigerador es mercancía de mi propia tienda. Valeria había entrado a mi territorio creyendo que todo esto era el aire que respira, algo natural, gratuito y garantizado. Mi plan era quitarle el oxígeno poco a poco, hasta que entendiera el valor del esfuerzo ajeno. No iba a gritar. Los gritos son para las personas que no tienen control sobre la situación y necesitan hacer ruido para asustar al enemigo. Yo no necesitaba hacer ruido. Mi venganza, o mejor dicho, mi lección, iba a ser completamente silenciosa, metódica y precisa. Tomé la primera llave del manojo. Es una llave corta y gruesa de latón que abre la puerta trasera del almacén, la que conecta directamente con el pasillo de la casa. Siempre la dejo abierta durante el día para poder vigilar la estufa mientras atiendo a los clientes. Esa noche me levanté del taburete, cerré la puerta de madera maciza y giré la llave hasta escuchar el chasquido firme del cerrojo. La primera frontera estaba trazada. A partir de ese momento, la tienda y la casa eran 2 mundos separados. Si Valeria quería algo de mis estantes, tendría que entrar por la puerta de la calle como cualquier otro cliente. Y los clientes pagan. Luego, tomé una pequeña caja de cartón donde guardo facturas viejas y me dirigí hacia la sala de estar. Caminé sin hacer ruido, sintiendo el suelo fresco bajo mis pies. Fui directamente al mueble de la televisión donde parpadeaban las luces verdes del módem de Internet. Valeria estaba en su cuarto, seguramente navegando en su teléfono de última generación, conectada a la red que yo pago religiosamente los días 5 de cada mes. Desconecté el cable de la corriente. Las luces verdes se apagaron de inmediato. Enrollé los cables con cuidado, metí el aparato en la caja de cartón y lo llevé conmigo al almacén. Lo escondí debajo del mostrador, justo detrás de los sacos de alimento para perros. En el mundo moderno, quitarle el Internet a una persona arrogante es como cortarle las alas. Quería ver cuánto duraba su paz mental cuando no pudiera subir fotos de su supuesto retiro espiritual a costa de mi trabajo. El siguiente paso requería entrar en la cocina, el corazón de la casa y el lugar donde ella pensaba servirse a manos llenas. Abrí el refrigerador grande, el que compramos hace 5 años. La luz blanca iluminó la cocina en penumbras. Adentro había jugo de frutas frescas, jamón de pavo, quesos maduros, yogures importados y verduras de primera calidad.
Todo eso lo había comprado yo misma en el mercado grande del pueblo vecino, pensando en darme un gusto el fin de semana. Valeria siempre tuvo gustos caros. Incluso cuando yo apenas podía pagar la luz, ella exigía marcas específicas de cereales. Ahora que era una mujer adulta y supuestamente exitosa, sus gustos eran aún más refinados. Saqué todo lo que tenía valor real. Tomé los quesos, el jamón, la leche entera, los frascos de mermelada fina y la fruta fresca. Cargué todo en 2 canastas de plástico y lo llevé al almacén. Tengo un refrigerador comercial pequeño detrás del mostrador donde guardo las bebidas frías y algunos embutidos para la venta. Acomodé mi comida personal allí, en el estante más bajo, oculto a la vista. Regresé a la cocina de la casa. Dejé en el refrigerador grande solo lo básico: una jarra con agua del grifo, medio cartón de huevos, unas tortillas de maíz de hace 2 días y un frasco de mayonesa a medio terminar. Si la señorita quería cuidar su figura con cenas ligeras, iba a tener que usar su imaginación. Después, abrí la alacena de madera empotrada en la pared. Allí guardo el café de grano, el aceite de oliva, las galletas de mantequilla y el atún en lata. Valeria es adicta a ese café. No puede empezar su día sin 2 tazas cargadas. Saqué la bolsa de café, la lata de galletas y el aceite. También me los llevé al almacén. En la alacena de la casa solo dejé un paquete de avena simple, sal, azúcar y unas cuantas bolsitas de té de manzanilla. Para asegurar mi obra, saqué del bolsillo del delantal un candado de bronce que uso para cerrar la caja de las herramientas. Lo pasé por las argollas metálicas de la alacena principal y lo cerré con un clic definitivo. La llave de ese candado se unió al manojo pesado de hierro que ahora descansaba en mi bolsillo. Me detuve un momento en medio de la cocina, escuchando el zumbido del refrigerador casi vacío. Sentí una punzada en el pecho, una molestia leve que cualquier madre reconocería. Es esa culpa instintiva que nos taladra el cerebro cuando le negamos algo a nuestros hijos. Durante décadas nos han enseñado que el amor de madre se mide por la cantidad de sacrificios que estamos dispuestas a hacer en silencio. Nos programan para dar hasta quedar vacías. Pero respiré hondo y dejé que el olor a salitre que entraba por la ventana limpiara mi mente de esas tonterías. El amor verdadero no es alcahuetear la mediocridad de un hijo adulto. Valeria no estaba enferma, no estaba discapacitada. No era una víctima de ninguna tragedia real. Era una mujer sana, con estudios universitarios pagados con mi sudor, que simplemente había decidido que el mundo le debía una vida fácil y que yo era el instrumento para conseguirla. Ceder a su chantaje no era amor, era complicidad con su egoísmo. Si yo la dejaba salirse con la suya, la estaría condenando a ser una inútil el resto de su vida. El último movimiento de mi plan nocturno me llevó al pasillo del fondo, cerca de las habitaciones. Allí, en la pared, está la caja de fusibles. Es un panel antiguo de metal gris oscuro. En San Marcos, la electricidad es cara. El aire acondicionado es un lujo que yo me permito muy de vez en cuando en las noches más agobiantes de agosto. Valeria había encendido el de su cuarto apenas llegó, asumiendo que el medidor de luz podía girar sin control porque ella no iba a pagar la cuenta. Abrí la tapa de metal. El panel tiene interruptores separados para cada sección de la casa. Conozco este tablero de memoria. Localicé el interruptor que alimenta la habitación del fondo. Sabía que al bajarlo apagaría el aire acondicionado, los enchufes y la luz del techo de su cuarto. Mi mano áspera se posó sobre la palanca de plástico negro. Pensé en la frescura de su habitación en ese momento. Pensé en mi propia habitación, donde un modesto ventilador de aspas giraba lentamente moviendo el aire caliente. Pensé en la balanza de bronce de mi mostrador, esperando pacientemente que alguien pusiera el peso necesario para equilibrar la balanza. Valeria no había puesto ni un solo gramo de esfuerzo de su lado, así que el plato iba a caer con todo el peso de la realidad. Bajé el interruptor de golpe. El sonido seco del plástico resonó en el pasillo oscuro. Inmediatamente, el ruido constante del motor del aire acondicionado de su cuarto se apagó, dejando un silencio sepulcral en la casa. Cerré la tapa de metal de la caja de fusibles y caminé hacia mi propia habitación, cerrando la puerta detrás de mí. Me senté en el borde de mi cama. La madera crujió suavemente bajo mi peso.
Afuera, los grillos comenzaron su concierto nocturno, ajenos a la tormenta que se estaba gestando bajo este techo. Tomé el manojo de llaves de hierro y lo puse sobre mi mesa de noche, justo al lado de mi reloj despertador y mi vaso con agua. Era un montón de metal frío, pero en mis manos se sentía como el arma más poderosa del mundo. Yo había redescubierto el poder de los límites. Un poder que muchas mujeres de mi edad olvidan que tienen porque se convencen de que su tiempo de mandar ya pasó. Se resignan a hacer visitas en sus propias casas, pidiendo permiso para opinar y pidiendo disculpas por existir. Yo me negaba a ser parte de esa estadística. Esta casa era mi territorio soberano. Cada bloque de cemento estaba cimentado en mi trabajo. No necesitaba gritarle a mi hija para demostrarle que estaba equivocada. No necesitaba darle largos sermones sobre el valor del dinero o la importancia de la responsabilidad. Esas palabras se las había llevado el viento muchas veces en el pasado. Las palabras mienten, se manipulan y se olvidan. Pero un refrigerador vacío no miente. Un candado cerrado no se manipula. Un internet apagado no se olvida. El calor en mi habitación empezaba a sentirse denso, pero no me importó. Me acosté sobre las sábanas de algodón gastado, mirando las sombras que el ventilador proyectaba en el techo desconchado. Sabía que en la habitación del fondo, Valeria debía estar confundida. Sin luz, sin aire acondicionado y sin señal en su teléfono, la noche en San Marcos se le iba a hacer eterna. Sonreí en la oscuridad, una sonrisa dura y sin rastro de dulzura. Mañana, cuando el sol castigara el puerto con toda su furia y ella saliera de su cueva buscando el desayuno servido y el café caliente, se encontraría de frente con la dueña de la casa. Mi plan estaba trazado, mis recursos estaban asegurados y mi voluntad era de hierro puro. Valeria había declarado la guerra, pero yo ya había cerrado todas las fronteras y me había guardado la única llave de salida. El sol todavía no asomaba por el horizonte cuando abrí los ojos. En nuestro pueblo de San Marcos, las madrugadas tienen un color azul profundo y huelen a sal húmeda, a pescado fresco y a tierra mojada por el rocío. Eran las 5 de la mañana, la hora en que el mundo entero parece pertenecer solo a los que estamos dispuestos a trabajarlo. Me levanté de la cama con la misma lentitud de siempre, sintiendo el leve crujido en mis rodillas, un recordatorio físico de las miles de horas que he pasado de pie detrás de un mostrador. Pero esa mañana, el dolor me importó menos que de costumbre. Había una energía nueva circulando por mis venas, una corriente eléctrica de pura determinación. Me vestí en la penumbra, poniéndome mi falda de algodón oscuro y una blusa fresca. Me até el cabello blanco en un moño apretado en la nuca y me coloqué mi delantal a cuadros, ajustando los nudos en la cintura como si me estuviera poniendo una armadura. Metí la mano en el bolsillo derecho y mis dedos rozaron el manojo pesado de llaves de hierro. Estaba frío, sólido y tranquilizador. Salí de mi habitación pisando suavemente para no hacer ruido. El silencio en el pasillo era absoluto. No se escuchaba el zumbido del aire acondicionado en el cuarto del fondo, señal inequívoca de que el interruptor que había bajado la noche anterior seguía en su lugar. Caminé hacia la puerta de madera maciza que conecta la casa con el almacén. Metí la llave gruesa de latón en la cerradura y la giré lentamente. Entré a mi tienda y volví a cerrar con llave por dentro. El interior del almacén estaba oscuro, iluminado solo por la tenue luz de las farolas de la calle que se filtraba por las rendijas de la cortina de metal. Encendí mi pequeña lámpara de mostrador. Lo primero que hice fue preparar mi café. Como había sacado la bolsa de café en grano y mi cafetera pequeña de la cocina de la casa, armé mi propio rincón de desayuno sobre un cajón de madera volteado, justo al lado de los costales de arroz. El aroma tostado y fuerte del café recién hecho inundó el espacio, ahuyentando el olor a humedad de la noche. Me senté en mi taburete de siempre, con la taza caliente entre las manos, y esperé. Sabía que la ejecución de mi plan no requería aspavientos ni discursos largos. La verdadera autoridad no necesita levantar la voz. A mis 74 años, he aprendido que el silencio y la paciencia son armas mucho más destructivas que cualquier grito. Quería que Valeria descubriera su nueva realidad poco a poco, tropezando con cada límite que yo había construido durante la madrugada.
El reloj de pared con marco de plástico rojo marcó las 8 de la mañana cuando comenzaron los ruidos. Para esa hora, yo ya había levantado la cortina de metal, barrido la acera del frente, acomodado los guacales de tomates y despachado a 3 vecinos que pasaron por pan fresco y leche. Desde mi posición privilegiada detrás del mostrador, con la balanza de bronce brillando bajo la luz de la mañana, agucé el oído. Los muros de esta casa son gruesos, pero conozco cada uno de sus ecos. Primero escuché el sonido de una puerta abriéndose con brusquedad. Luego, unos pasos pesados y arrastrados por el pasillo. Podía imaginarme perfectamente a mi hija, a sus 42 años, despertando sudorosa y confundida en una habitación sin ventilación, atrapada en el calor pegajoso que el puerto nos regala en estas fechas. Hubo un silencio de unos minutos, seguido por el sonido de interruptores de luz siendo presionados una y otra vez con desesperación. Clac, clac, clac. Nada. La electricidad en su sector de la casa seguía muerta. Sonreí para mis adentros mientras limpiaba el polvo imaginario de mi balanza con un trapo húmedo. Poco después, los pasos se dirigieron hacia la sala. Escuché el sonido de muebles siendo movidos ligeramente y un golpe sordo contra el suelo. Era Valeria buscando el módem de internet, intentando encontrar la caja de luces verdes que yo tenía escondida debajo del mostrador, a pocos metros de donde yo estaba sentada. Me la imaginé revisando su teléfono de última generación, indignada al ver que la pantalla no mostraba barras de señal, desconectada de ese mundo virtual donde ella creía ser el centro del universo. Luego, los pasos se dirigieron a la cocina. Este era el momento que yo más esperaba. Escuché el rechinar característico de la puerta del refrigerador grande al abrirse. Hubo una pausa larga. Seguramente estaba contemplando la jarra de agua del grifo, el medio cartón de huevos, las tortillas viejas y el frasco de mayonesa. No había jugo de guanábana recién hecho, no había yogures importados, no había quesos maduros. Buscando una explicación lógica, o tal vez creyendo que yo había guardado las cosas buenas en otro lado por error, escuché cómo cerraba el refrigerador de un portazo y caminaba hacia la alacena empotrada en la pared. El tintineo metálico del candado de bronce golpeando contra la madera resonó en toda la casa. Hubo un forcejeo. La escuché tirar de las puertas de la alacena, gruñir de frustración y sacudir el candado un par de veces, como si la fuerza bruta pudiera romper el metal sólido que yo había asegurado con mis propias manos. Después de eso, el silencio regresó por un instante, pero era un silencio cargado de pólvora, a punto de estallar. Los pasos se acercaron furiosos hacia la puerta interior que conecta la casa con el almacén. El picaporte giró con violencia, pero la puerta no cedió. Estaba cerrada con mi llave de latón. Valeria golpeó la madera con la palma de la mano, un par de golpes sordos que hicieron vibrar los estantes cercanos. Yo no respondí. Seguí acomodando unas latas de sardinas, alineando las etiquetas para que todas miraran hacia el frente. Si quería hablar conmigo, tendría que salir de la comodidad de la casa, caminar por el patio lateral bajo el sol ardiente de las 9 de la mañana y entrar por la puerta principal de la calle, como cualquier otra persona. Pasaron unos 5 minutos hasta que la vi aparecer. Entró por la puerta de la calle, cegada momentáneamente por la luz del sol que rebotaba en el pavimento polvoriento. Llevaba puesta una pijama de seda azul marino que seguramente costaba lo mismo que el alquiler mensual de mi local. Tenía el cabello revuelto, la cara enrojecida por el calor acumulado en su habitación y una expresión de indignación tan profunda que le arrugaba el entrecejo. Se paró frente al mostrador, cruzó los brazos sobre el pecho y me fulminó con la mirada. Respiraba agitada, esperando que yo dejara lo que estaba haciendo para atender su rabieta. Terminé de acomodar la última lata de sardinas con una lentitud calculada. Me limpié las manos en mi delantal, me apoyé en el mostrador cerca de mi balanza de bronce y la miré a los ojos con la expresión más neutra y plácida que pude encontrar en mi repertorio. «Buenos días, Valeria», le dije con voz suave y tranquila. «¿Dormiste bien? El calor anoche estuvo terrible, ¿verdad?» Mi tono amigable pareció descolocarla por un segundo. Ella venía preparada para una pelea a gritos, lista para reclamar sus derechos de hija ofendida. Pero mi tranquilidad era un muro de piedra contra el que sus quejas se estrellaron sin hacer daño. «No me vengas con buenos días, mamá», siseó.
bajando la voz porque en ese momento la señora Carmen, una de mis clientas más antiguas, pasaba caminando por la acera. ¿Qué demonios está pasando en la casa? No hay luz en mi cuarto. Me desperté bañada en sudor. El aire acondicionado está muerto y los enchufes no funcionan. La miré con una expresión de fingida preocupación y negué con la cabeza lentamente. «Ay, hija, qué pena me da escuchar eso», respondí, suspirando. «Esos aires acondicionados modernos gastan demasiada energía. El tablero de fusibles es muy viejo y a veces no soporta la carga. Seguro se botó la pastilla de tu sector. Es un problema muy común en estas casas antiguas». «Pues arréglalo», exigió, golpeando el mostrador con el dedo índice. «O llama a un electricista para que venga ahora mismo. No puedo vivir en un horno. Y por cierto, el internet tampoco funciona». El aparato de la sala desapareció. Mantuve la calma. Sentí el peso de las llaves en mi bolsillo y supe que tenía el control total de la partida de ajedrez. «No puedo llamar a un electricista, Valeria», le expliqué con paciencia de maestra de escuela. «Esos trabajos cuestan mucho dinero. Dinero que no tengo contemplado en mi presupuesto mensual. Y sobre el internet, decidí cancelar el servicio esta misma mañana. Como vivo sola y apenas uso el teléfono para emergencias, me pareció un gasto innecesario. Con mi radio de transistores tengo suficiente para escuchar las noticias y la música que me gusta. Hay que apretarse el cinturón en estos tiempos». Valeria abrió la boca y la volvió a cerrar, pareciendo un pez fuera del agua. La idea de que el mundo dejara de girar a su alrededor le resultaba incomprensible. Trató de buscar un ángulo de ataque diferente, algo que me hiciera sentir culpable. «Bien», dijo, apretando los dientes. «Si quieres vivir en la prehistoria, es tu problema». Pero fui a la cocina a prepararme el desayuno y el refrigerador está vacío. Y por si fuera poco, alguien puso un candado en la alacena. «¿Te estás volviendo loca, mamá? ¿Estás perdiendo la memoria y escondiendo la comida como hacen los ancianos enfermos?». Ese comentario fue un golpe bajo, diseñado para herirme donde más nos duele a las personas de mi edad, en el miedo a perder la razón. Pero en lugar de enojarme, sentí una lástima profunda por ella. Su arrogancia era su mayor ceguera. «No, hija, no estoy perdiendo la memoria», le contesté, enderezando la espalda para que notara la firmeza de mi postura. «Mi mente está más clara que nunca. El refrigerador grande gasta mucha luz si se abre a cada rato, así que pasé mis cosas personales al refrigerador pequeño que tengo aquí en el almacén. Y la alacena tiene candado, porque ahí guardo mi despensa privada. Como me dijiste ayer que ya no ibas a trabajar y que yo tenía que mantenerte, me puse a sacar cuentas. La comida está muy cara. No puedo permitirme el lujo de mantener a una persona con gustos de restaurante fino si no hay un ingreso extra que lo justifique». Me miró como si le hubiera hablado en un idioma extraterrestre. La indignación se dio paso a una furia fría. «Soy tu hija», escupió las palabras como si fueran veneno. «Tienes la obligación de alimentarme. No me puedes dejar morir de hambre en tu propia casa. Tengo hambre ahora mismo. Quiero mi café de grano y quiero un buen desayuno». «No te vas a morir de hambre», le aseguré, señalando con la mano abierta los estantes llenos de mercancía que nos rodeaban. «Estás en medio de una tienda de abarrotes. Hay pan dulce fresco, huevos, jamón, queso, leche y café. Tienes todo lo que necesitas al alcance de tu mano». La expresión de Valeria se relajó un poco, asumiendo que finalmente yo estaba cediendo, que le estaba ofreciendo los productos de mi negocio como compensación. Extendió la mano hacia un racimo de plátanos maduros que colgaba cerca de ella, pero antes de que pudiera tocar la fruta, mi voz cortó el aire como un látigo suave, pero implacable. «Eso sí», añadí, mirándola fijamente, «cada producto tiene un precio. Si quieres llevarte algo para desayunar, vas a tener que pagarlo, como cualquier otro cliente». Retiró la mano de golpe como si los plátanos estuvieran ardiendo. «¿Me vas a cobrar la comida, mamá? ¿A mí? ¿A tu única hija?». Su voz se quebró, pero no por tristeza, sino por un berrinche infantil que no cabía en su cuerpo de mujer adulta. «No tengo efectivo. Sabes que todo mi dinero está en las tarjetas de crédito y sin internet no me puedes cobrar por transferencia». «Es una lástima», respondí, acariciando el borde frío de mi balanza de bronce. «Aquí solo acepto efectivo. Las deudas no pagan los recibos de la luz, Valeria». Se quedó mirándome, esperando que me echara a reír,
que le dijera que todo era una broma cruel de mal gusto y que enseguida le serviría el desayuno. Pero yo no parpadeé. Mi rostro era una máscara de piedra tallada por el viento y el salitre del mar. No había rastro de la madre permisiva que ella había pisoteado durante décadas. Frente a ella solo estaba Genoveva, la comerciante, la dueña del territorio, la mujer que había sobrevivido a tormentas mucho peores que el berrinche de una malcriada. «¿Qué quieres que haga entonces?», gritó, perdiendo finalmente la compostura. «¿Quieres que me muera de hambre? Dime qué demonios quieres que haga». Señalé con el dedo un rincón del almacén donde guardo los artículos de limpieza. Había una escoba de cerdas duras, un trapeador de hilos gruesos y una cubeta de plástico azul con detergente en polvo. «Quiero que entiendas el valor de las cosas», le dije con voz firme, sin alterar el volumen. «Si no tienes dinero para comprar tu desayuno, puedes ganártelo. El piso del almacén está lleno de polvo por el viento de anoche. Si barres y trapeas toda la tienda, incluyendo el patio trasero, te daré 1/4 de kilo de jamón, medio cartón de huevos, medio kilo de tortillas y una taza del café de grano que tanto te gusta. Es un trato justo. Trabajo por comida. Así funciona el mundo real». Valeria miró la escoba, luego me miró a mí y finalmente miró sus manos cuidadas, con las uñas pintadas de un rojo impecable. Sus ojos se llenaron de lágrimas de pura rabia. Estaba acorralada en una trampa diseñada con su propia arrogancia. No podía llamar a sus amigos para quejarse porque no tenía internet. No podía encerrarse a llorar en su cuarto con comodidad porque se estaba asando de calor. Y no podía servirse de mi cocina porque todo estaba bajo llave. «¡Estás loca!», gritó, dando media vuelta con tanta fuerza que casi resbala con sus propias pantuflas. «Prefiero no comer nada antes que humillarme limpiando pisos como una sirvienta». Salió de la tienda a zancadas, cruzó la acera bajo el sol implacable y entró de nuevo a la casa por la puerta principal, dando un portazo que espantó a las palomas que descansaban en los cables de luz. Me quedé sola en el almacén, rodeada por el olor a jabón, especias y café tostado. El silencio volvió a reinar, pero esta vez era un silencio de victoria. No había necesitado insultarla, ni levantar la mano, ni derramar una sola lágrima. Había utilizado el simple peso de la realidad para aplastar sus fantasías de princesa mantenida. Tomé el trapo húmedo y terminé de pulir el bronce de mi balanza. El metal brillaba con fuerza, reflejando la luz del sol que entraba por la puerta abierta. El plato de la balanza estaba nivelado, esperando pacientemente. El primer movimiento de mi ejecución silenciosa había sido un éxito rotundo, y mientras escuchaba el sonido de sus pasos furiosos, caminando de un lado a otro en la casa calurosa, supe con absoluta certeza que el hambre y la incomodidad terminarían por doblegar el orgullo más terco del mundo. El sol del mediodía en San Marcos no tiene piedad. Cae a plomo sobre los techos de lámina y calienta el pavimento de las calles hasta convertir el pueblo entero en un horno. A esa hora, la brisa del mar desaparece por completo y el aire se vuelve espeso, cargado con el olor a pescado seco y a salitre. Yo pasé las horas de mayor calor sentada en mi taburete detrás del mostrador, bajo la corriente directa de mi viejo ventilador de aspas metálicas. La tienda estaba tranquila, como siempre ocurre a la hora de la siesta, cuando los vecinos se encierran en sus casas buscando un poco de sombra. El silencio en mi propiedad era casi absoluto, roto únicamente por el zumbido del ventilador y el tic-tac de mi reloj de pared. Pero yo sabía muy bien lo que estaba ocurriendo en la parte trasera de la casa. El cuarto de Valeria, sin aire acondicionado y con la ventana orientada hacia el poniente, debía ser una sucursal del infierno. A sus 42 años, acostumbrada a las oficinas climatizadas de la capital y a los departamentos de lujo que yo misma le ayudé a pagar en sus tiempos de estudiante, mi hija estaba experimentando por primera vez el peso real del mundo. A la 1 de la tarde preparé mi almuerzo. Lo hice allí mismo, en el rincón del almacén, usando una pequeña parrilla eléctrica que guardo debajo de la caja registradora. Asé un filete de pescado fresco que me había traído temprano el hijo de don Matías, calenté unas tortillas de maíz y corté un tomate maduro en rodajas gruesas.
El aroma del pescado dorándose con ajo y pimienta llenó cada rincón del local y se filtró irremediablemente por las rendijas de la puerta interior que conectaba con la casa. Yo sabía que el olor llegaría hasta el pasillo oscuro donde Valeria estaba atrincherada. El hambre es un animal salvaje, y cuando se combina con el calor y la soberbia herida, se convierte en el mejor maestro de humildad que existe. Comí despacio, saboreando cada bocado, con la tranquilidad de quien sabe que no le debe nada a nadie. Mientras masticaba, pensaba en la enorme mentira que nos venden sobre el legado familiar. Nos convencen de que nuestro único propósito en la vida es amontonar bienes para dejárselos a nuestros hijos, como si nuestro paso por el mundo no tuviera valor propio, sino que fuera una simple sala de espera para el beneficio de la siguiente generación. Yo había vivido con esa idea durante décadas. Cada vez que me dolía la espalda por cargar bultos de azúcar, me consolaba pensando que estaba construyendo el futuro de Valeria. Pero la realidad me había dado una bofetada. Mi sacrificio no había forjado a una mujer fuerte. Había fabricado a una tirana convencida de que el sudor de su madre era su derecho de nacimiento. Dieron las 3 de la tarde cuando el picaporte de la puerta interior volvió a sonar. Esta vez no hubo golpes violentos ni portazos. Escuché los pasos lentos y arrastrados de Valeria cruzando el patio lateral. Segundos después, la silueta de mi hija apareció en la entrada de la calle, recortada contra la luz cegadora del sol. La imagen era digna de lástima, pero yo no permití que mi rostro mostrara ninguna emoción. Su costosa pijama de seda azul estaba arrugada y manchada de sudor en la espalda. Llevaba el cabello pegado a la frente por la humedad y sus ojos, que horas antes me habían mirado con tanta superioridad, ahora estaban inyectados en sangre y rodeados de ojeras profundas. El barniz de la ejecutiva exitosa se había derretido por completo en apenas unas horas de calor y aislamiento. Entró al almacén arrastrando los pies. No me miró. Caminó directamente hacia el estante del fondo, donde guardo el pan de caja, tomó un paquete entero y luego se dirigió a la hielera pequeña de refrescos. Sacó una botella de agua mineral helada. Sus movimientos eran los de alguien que cree que aún tiene el control de la situación, fingiendo una dignidad que ya se le estaba desmoronando a pedazos. Caminó hacia la puerta para regresar a la casa, asumiendo que mi amenaza de la mañana había sido solo eso, una amenaza vacía que ninguna madre sería capaz de cumplir. 85 pesos, dije en voz alta. Mi voz cortó el silencio del almacén con la precisión de un bisturí. Valeria se detuvo en seco, a 1 metro de la salida. Los nudillos de la mano con la que sostenía la botella de agua se pusieron blancos por la fuerza del agarre. Giró lentamente sobre sus talones y me miró. «¿Qué dijiste?», susurró, con la voz rasposa por la sed. «Dije que son 85 pesos», repetí, señalando los artículos con un movimiento de cabeza. 45 del pan y 40 del agua mineral. A menos que quieras barrer el patio trasero, en cuyo caso te los puedes llevar a cambio de tu trabajo. Valeria dejó caer el paquete de pan sobre un costal de frijoles cercano, con un gesto de desprecio absoluto. Caminó hacia el mostrador, acortando la distancia entre nosotras. Ya no había rastro de la niña malcriada haciendo berrinche. Ahora había una mujer acorralada y furiosa, lista para lastimar con tal de defender su ego. «Ya basta de este teatro ridículo, mamá», siseó, apoyando ambas manos sobre la madera del mostrador, invadiendo mi espacio. «Te estás comportando como una vieja resentida y mezquina. ¿Te crees muy lista cerrando la alacena y cortando la luz? ¿Crees que me vas a domesticar como a un perro callejero con un pedazo de pan?» «No te estoy domesticando», le respondí con calma, cruzando las manos sobre mi delantal. «Te estoy cobrando la mercancía de mi negocio». Valeria soltó una risa amarga y sin gracia. «Tú no entiendes nada», me dijo, inclinándose más hacia mí. «Esta casa también es mía. Mi padre murió y yo soy su única hija. Todo esto que ves, estas paredes viejas, estos estantes polvorientos, todo me pertenece a mí tanto como a ti. Soy la heredera legal de esta propiedad, así que no me vas a tratar como a una clienta de la calle. Si quiero comer de esa tienda, lo hago, porque al final del día estoy consumiendo lo que es mi herencia. Puedo sentarme en esa sala a esperar el tiempo que sea necesario, porque el tiempo juega a mi favor, mamá. Algún día ya no vas a estar,
y no voy a tener que pedirte permiso para nada. El aire en la tienda pareció volverse más pesado. Las palabras de mi hija flotaron en el ambiente, crudas, crueles y despojadas de cualquier filtro. Me estaba diciendo, en mi propia cara, que su plan de vida consistía en esperar mi muerte para poder disponer de mis cosas sin que yo fuera un estorbo. Cualquier otra madre de 74 años se habría echado a llorar ante semejante monstruosidad. Se habría quebrado al darse cuenta de que el amor incondicional que entregó había sido cobrado con monedas de desprecio. Pero yo no derramé una sola lágrima. En cambio, sentí una paz inmensa. Su declaración confirmaba que yo estaba haciendo lo correcto, que no había margen para la culpa. Me di la vuelta despacio, dándole la espalda por un momento, y caminé hacia la vieja caja fuerte de acero gris que tengo empotrada debajo de los estantes de licores. Saqué mi manojo de llaves, seleccioné una llave pequeña de bronce y abrí la pesada puerta de metal. De su interior saqué un sobre grueso de papel manila. Volví al mostrador y lo dejé caer sobre la madera con un sonido seco. Valeria miró el sobre con desconfianza, frunciendo el ceño. «¿Qué es eso?», preguntó, retrocediendo un paso instintivamente. Le dije, poniendo mi mano derecha sobre el papel. «Es el remedio definitivo contra tu arrogancia». Deslicé el sobre hacia ella. Valeria dudó un segundo, pero su curiosidad fue más fuerte. Abrió la solapa y sacó un fajo de documentos legales, sellados por un notario público y con membretes de una institución bancaria de la capital. Mientras ella leía la primera página, sus ojos recorriendo las líneas de texto impreso, yo comencé a hablar, asegurándome de que cada una de mis palabras se clavara en su mente como un clavo de acero. Hace 3 años, cuando cumplí 71 años y tú estabas muy ocupada viajando por Europa con el dinero que pediste prestado y que nunca pagaste, me senté a hacer cuentas, le expliqué, con un tono casi conversacional. Mis rodillas ya me dolían y las ventas en la tienda empezaban a bajar por el supermercado nuevo que abrieron en el centro del pueblo. Me di cuenta de que si me enfermaba no tendría con qué pagar un buen hospital y sabía con absoluta certeza que tú no ibas a cuidarme. No porque no pudieras, sino porque para ti yo siempre he sido una carga aburrida. Valeria levantó la vista del papel. Su rostro había perdido todo el color. Sus labios temblaban ligeramente, incapaces de formular una palabra. Así que tomé una decisión, continué, señalando los documentos en sus manos. Fui al banco de la capital y firmé un contrato de renta vitalicia. Vendí la nuda propiedad de esta casa y del almacén. ¿Qué hiciste qué?, tartamudeó, dejando caer unas hojas sobre el mostrador. «Lo que escuchaste», afirmé, mirándola directamente a los ojos. «El banco es el dueño legal de esta propiedad desde hace 36 meses. A cambio, me depositan una pensión mensual muy generosa que me asegura una vejez digna y sin preocupaciones. El contrato estipula que tengo el usufructo vitalicio. Eso significa que puedo vivir aquí, operar mi negocio y mandar en esta casa hasta el último día de mi vida. Nadie me puede sacar. Pero en el instante en que yo cierre los ojos y deje de respirar, las llaves pasan automáticamente al banco para que la propiedad sea demolida o vendida». Valeria parecía no respirar. El silencio en el almacén era tan denso que podía escuchar el latido acelerado de mi propio corazón. El castillo de naipes que mi hija había construido sobre la base de mi muerte acababa de derrumbarse por completo. «Tú no tienes herencia, Valeria», pronuncié con una claridad brutal, asegurándome de que la realidad aplastara cualquier esperanza falsa que aún le quedara. «No hay un solo ladrillo en este lugar que lleve tu nombre. Cuando yo me vaya, tú no te quedas con la casa, ni con los estantes, ni con el mostrador. Te quedas exactamente con lo que has construido por ti misma. Nada». «No puedes hacer eso», gritó de repente, golpeando el mostrador con los puños cerrados, presa de un ataque de pánico genuino. «Es ilegal. Yo soy tu heredera forzosa. Te voy a demandar, voy a anular este contrato». «Puedes intentarlo», le respondí, esbozando una sonrisa fría y sin alegría. Pero los abogados del banco se aseguraron de que todo fuera perfectamente legal. «Eres mayor de edad, estás sana y no dependes económicamente de mí por ninguna incapacidad real. La ley me permite hacer lo que yo quiera con mi patrimonio, y decidí usarlo en mí.
Decidí que mis años de trabajo me iban a pagar mi tranquilidad, no tu pereza. La respiración de Valeria se volvió errática. Miró a su alrededor con ojos desorbitados, como si estuviera viendo el almacén por primera vez. De repente, las estanterías llenas de comida, la balanza de bronce, los pisos de mosaico, todo eso dejó de ser su red de seguridad eterna. Se dio cuenta de que no estaba parada en su futuro reino esperando la corona, sino que era una simple invitada en un territorio ajeno, a merced de la voluntad de una mujer a la que había ofendido profundamente. El poder de la situación cambió de manos de manera física y tangible. La mujer arrogante de traje de lino que había tirado sus tacones en mi sala el día anterior desapareció. En su lugar quedó una persona de 42 años, desempleada, sin ahorros, atrapada en un pueblo caluroso sin internet y con el estómago vacío. La burbuja de privilegios en la que había flotado toda su vida acababa de estallar con un documento notariado. «Si quieres demandarme y pelear contra un banco, eres libre de hacerlo», le dije, bajando un poco la voz para que mi tono sonara aún más definitivo. «Pero los abogados cuestan dinero, y tú acabas de renunciar a tu trabajo porque tus jefes eran mediocres. Así que te sugiero que aterrices en el mundo real. No tienes casa, no tienes cuenta bancaria ilimitada, y a partir de este momento, no tienes una madre dispuesta a financiar tus delirios de grandeza». Valeria se llevó las manos a la cabeza, hundiendo los dedos en su cabello revuelto. Un sollozo seco escapó de su garganta, pero no fue un llanto de tristeza, sino la pura y cruda frustración de quien descubre que ya no puede manipular el tablero de juego. «Entonces, ¿qué va a hacer de mí?», preguntó en un susurro, mirando los documentos esparcidos sobre el mostrador como si fueran una sentencia de muerte. «Esa es la pregunta que debiste hacerte ayer antes de exigirme que te mantuviera», contesté sin inmutarme. «Yo te ofrezco un trato, el mismo que te ofrecí esta mañana. En esta casa se come del trabajo. Si quieres vivir aquí mientras buscas otro empleo, vas a pagar tu estadía. Y como no tienes dinero, vas a pagar con esfuerzo». Salí de detrás del mostrador. Caminé lentamente hacia el rincón de los artículos de limpieza. Mis zapatos ortopédicos no hicieron ruido al pisar las baldosas, pero mi presencia llenaba toda la tienda. Tomé la escoba de cerdas duras y caminé de regreso hacia donde ella estaba parada. Le tendí la escoba. El mango de madera gastada quedó suspendido en el aire entre nosotras, esperando. «Tienes dos opciones, Valeria», le dicté mis condiciones finales. «Tomas esta escoba, limpias la tienda de arriba a abajo, trapeas el patio y te ganas tu desayuno. Y mañana te levantas a las 6 de la mañana a ayudarme a descargar la mercancía de los proveedores para ganarte tu almuerzo. O das media vuelta, caminas hacia la estación de autobuses del pueblo y te buscas la vida en otra parte, como cualquier adulto de tu edad». Ella miró la escoba. Sus ojos pasaron del mango de madera a mi rostro, buscando algún rastro de duda, alguna fisura en mi armadura de madre por donde pudiera colarse para manipularme de nuevo. Pero solo encontró los ojos de Genoveva, la viuda que levantó un negocio de la nada, la mujer que sabía exactamente el valor de cada grano de arroz que había en sus estantes. El sonido de su estómago gruñendo rompió la tensión, un recordatorio biológico y humillante de su vulnerabilidad. Valeria tragó saliva. Su mano derecha, temblorosa y con el esmalte rojo astillado por el forcejeo con el candado de la alacena horas antes, se alzó lentamente. Sus dedos se cerraron alrededor de la madera de la escoba. No dijo una sola palabra. Agachó la cabeza, dio media vuelta y caminó hacia el fondo del almacén, donde el polvo acumulado por el viento de la noche esperaba ser recogido. Regresé a mi taburete. Acomodé los documentos en el sobre manila y lo guardé bajo el mostrador. Mientras el sonido áspero de las cerdas barriendo el piso comenzaba a marcar un ritmo nuevo en mi hogar, supe que el peso en la balanza de mi vida, por primera vez en 42 años, estaba perfectamente equilibrado. Han pasado 3 meses desde aquella mañana en que el sonido de una escoba arrastrándose por el suelo polvoriento de mi almacén marcó el final de una tiranía de 42 años. El calor en San Marcos sigue siendo el mismo, pegajoso y espeso, con ese olor a salitre que se te mete en los poros y te recuerda que el mar siempre está ahí, vigilando. Pero dentro de mi casa, y sobre todo dentro de mi propia vida, el clima ha cambiado por completo.
La tormenta pasó y dejó a su paso una claridad que nunca antes había respirado. Los primeros días después de mi revelación sobre el contrato del banco fueron exactamente como me los imaginé. Valeria trabajó impulsada por la rabia y el orgullo herido. Barría con movimientos bruscos, levantando nubes de polvo innecesarias, y acomodaba las latas en los estantes con golpes secos, como si quisiera castigar a la mercancía por su propia desgracia. Por las noches, después de comerse el plato de frijoles y arroz que se había ganado descargando cajas, se encerraba en su cuarto caluroso. Yo la escuchaba llorar de frustración a través de las paredes. Esperaba que yo fuera a tocar su puerta, que me ablandara, que le devolviera el internet o que le encendiera el aire acondicionado por lástima. Pero yo me mantuve firme como el ancla de un barco pesquero. No cedí ni un solo milímetro. La culpa, ese veneno silencioso que nos inyectan a las madres desde el día en que damos a luz, intentó asomarse un par de veces por mi garganta. La voz de la sociedad me susurraba al oído que yo era una mujer cruel, que a mis 74 años debería estar consintiendo a mi hija, no haciéndola trapear pisos. Sin embargo, cada vez que esa debilidad intentaba dominarme, yo pasaba la mano por la madera gastada de mi mostrador y recordaba que ceder era condenarla a ser una inútil para siempre. Con el paso de las semanas, la resistencia de Valeria comenzó a desmoronarse, no por derrota, sino por la simple y terca fuerza de la rutina. Las uñas pintadas de rojo impecable se le astillaron y terminaron por desaparecer, dejando paso a unas manos limpias, pero curtidas por el agua y el jabón. Las pijamas de seda azul que usaba para pasearse por la casa fueron reemplazadas por pantalones de algodón baratos y camisetas frescas que ella misma tuvo que lavar a mano en el lavadero del patio, porque la lavadora automática grande también la desconecté. Una mañana de martes, mientras don Matías bajaba las pesadas barras de hielo para mi hielera, vi algo que me confirmó que mi plan estaba dando frutos reales. Valeria, sin que yo se lo pidiera, salió de detrás del mostrador con unos guantes de tela gruesa, agarró el otro extremo de la barra de hielo con unas pinzas de metal y ayudó al viejo repartidor a acomodarla en su lugar. No hubo quejas, no hubo suspiros de martirio, solo el esfuerzo mudo y la respiración agitada de alguien que por fin entiende lo que cuesta mantener las cosas frías en un pueblo donde el sol castiga sin piedad. Don Matías se secó el sudor de la frente con un trapo, me miró desde la puerta y asintió con la cabeza. No hizo falta que dijéramos nada. En los pueblos como el nuestro, el respeto no se gana con títulos universitarios ni con ropa de marca. Se gana fajándose en el trabajo diario. Yo observaba todo esto desde mi taburete, sintiendo una paz que no conocía desde mis años de juventud. La ironía de la situación es que, al liberarme de la carga de mantenerla, descubrí una libertad que creía prohibida para las mujeres de mi edad. Con mi pensión mensual de la renta vitalicia intacta y sin los gastos exorbitantes de los caprichos de mi hija, comencé a invertir en mí misma. Me compré una radio de transistores nueva, más grande y con mejor sonido, que ahora me hace compañía con boleros antiguos durante las horas muertas de la tarde. Mandé a arreglar el ventilador de aspas de mi cuarto y empecé a comprar pescado de primera calidad solo para mí. Me di cuenta de que mi vejez no tenía por qué ser una sala de espera oscura y silenciosa. Podía ser un salón iluminado y cómodo, financiado por mi propio sudor del pasado. El cambio en la dinámica de la tienda también alteró la forma en que el pueblo me veía. Las clientas de toda la vida, como la señora Carmen, que al principio miraban de reojo a Valeria barriendo, pronto empezaron a notar mi nueva postura. Ya no era la viuda cansada que arrastraba los pies. Caminaba con la espalda recta y la cabeza alta. Una tarde, Carmen se quedó platicando conmigo frente a la balanza de bronce mientras Valeria acomodaba unos costales de azúcar en la bodega. Carmen me confesó en voz baja que tenía problemas con su propio hijo, un muchacho de 30 años que no quería buscar empleo y le vaciaba la cartera cada fin de semana. Me miró con una mezcla de envidia y admiración, preguntándome cuál era mi secreto para haber enderezado un árbol que ya parecía tener el tronco torcido. La miré a los ojos y le dije la verdad más dura que he aprendido en esta vida. Le dije que el amor de madre no significa ser un colchón para que los hijos caigan blandito cada vez que deciden tirarse por un barranco. Le expliqué que a veces
El acto de amor más grande y doloroso que podemos hacer es quitarles la red de seguridad y obligarlos a sentir el golpe contra el suelo. Le dije que las mujeres de nuestra edad tenemos la obligación de dejar de pedir perdón por existir y empezar a exigir el respeto que nos hemos ganado con décadas de sacrificios. No le conté lo del contrato del banco, porque ese es mi as bajo la manga personal, pero le dejé claro que el territorio de una casa le pertenece a quien paga las cuentas y que la edad no es sinónimo de debilidad. Valeria también cambió su forma de mirarme. La arrogancia condescendiente que solía usar para dirigirse a mí desapareció por completo. Al principio, nuestro trato era puramente transaccional. Yo le daba órdenes cortas y ella cumplía a cambio de sus comidas. Pero la semana pasada ocurrió algo que rompió el hielo de manera definitiva. Era casi la hora de cerrar. El sol se estaba escondiendo tras el mar, pintando el cielo de San Marcos de un naranja furioso. Valeria estaba terminando de trapear la entrada del almacén. Yo estaba sentada haciendo el corte de caja, contando los billetes arrugados y las monedas, anotando todo en mi cuaderno de cuentas. De repente, ella apoyó el trapeador en la pared, se acercó al mostrador y se quedó mirándome las manos. Pensé que iba a pedirme un adelanto de su cena, o tal vez que le prestara unos pesos para comprarse algo en la farmacia, pero no hizo nada de eso. Suspiró profundamente, un suspiro que venía desde el fondo de su pecho, sin rastro de aquel victimismo teatral que la caracterizaba. «Tenías razón, mamá», me dijo con una voz tan suave que apenas superó el ruido de la radio. Levanté la vista del cuaderno, manteniendo el lápiz en la mano. No respondí de inmediato, dejando que el peso de sus palabras se acomodara en el aire caliente de la tienda. El mundo corporativo no era tóxico, continuó, bajando la mirada hacia las baldosas que ella misma acababa de dejar brillantes. La tóxica era yo. Creía que por tener un título y hablar un par de idiomas, el universo me debía una alfombra roja. Y te culpaba a ti de mi propia insatisfacción. Pensar que planeaba sentarme en tu sala a esperar que te murieras para vender esto, me da asco recordarlo. Me quedé en silencio, evaluando la sinceridad en su rostro. No había lágrimas de cocodrilo. No había manipulación. Había la crudeza de una mujer de 42 años que se había topado de frente con su propia mediocridad y había decidido dejar de huir de ella. Le contesté que el pasado ya estaba escrito y que no servía de nada gastar saliva lamentándose por lo que no se podía cambiar. Le recordé que la balanza solo marca el peso del presente. Ella asintió, secándose las manos en su delantal, un delantal a cuadros idéntico al mío que le entregué hace un mes para proteger su ropa. Me contó que esa misma tarde, mientras yo tomaba mi siesta, había bajado al centro del pueblo y había hablado con el dueño de la cooperativa pesquera. Necesitaban a alguien que les llevara la contabilidad y les organizara los envíos de exportación, un trabajo de oficina pero rudo, mal pagado al principio y sin las comodidades de la capital. Les había ofrecido sus servicios a prueba por un mes. Empezaba el lunes. No salté de alegría ni le di un abrazo dramático. A mis años, los triunfos se celebran con mesura porque sé que la vida da muchas vueltas. Pero le dediqué una sonrisa sincera, la primera sonrisa real que le daba desde que cruzó esa puerta con su traje de lino blanco. Le dije que me parecía una decisión inteligente y que si se mantenía firme en su empleo, podríamos hablar de reconectar el Internet para que no tuviera que ir al café del centro a mandar sus correos. Esa noche, cuando cerramos el almacén, cenamos juntas en la cocina de la casa. Yo había quitado el candado de la alacena unos días atrás, no porque confiara ciegamente, sino porque ella había demostrado que ya no agarraba nada sin pedir permiso. Comimos en silencio, escuchando el canto de los grillos. Fue un silencio cómodo, el silencio de dos mujeres adultas que finalmente habitan el mismo nivel de realidad. Hoy, mi casa vuelve a ser mía en toda la extensión de la palabra. Las llaves pesadas de hierro siguen en mi bolsillo, pero ya no las uso como armas de guerra. Se han vuelto a convertir en simples herramientas. Mi plan no solo salvó mi vejez de ser devorada por el egoísmo ajeno, sino que terminó salvando a mi propia hija de ahogarse en su arrogancia. Las madres cometemos el grave error de pensar que nuestra herencia se mide en metros cuadrados, en cuentas bancarias o en paredes de ladrillo.
Nos partimos la espalda para dejarles a nuestros hijos un techo que los cubra cuando nosotras ya no estemos, olvidando que un techo no sirve de nada si el que vive debajo no tiene la fuerza para sostener las columnas. Al vender la nuda propiedad de esta casa al banco, tomé la mejor decisión de mi vida. Me aseguré de no ser una carga para nadie y, al mismo tiempo, evité que el fruto de mi trabajo se convirtiera en el premio inmerecido de una persona perezosa. La verdadera herencia que le voy a dejar a Valeria no tiene escrituras ni valor comercial. La herencia que le dejo es la lección de que el hambre despierta al más dormido, que la dignidad se gana con las manos sucias de trabajo y que nadie, absolutamente nadie, tiene la obligación de financiar la vida de un adulto funcional. Cuando yo cierre los ojos por última vez, el banco vendrá con sus papeles y tomará posesión de estos muros. Probablemente tiren la casa para construir unos departamentos modernos o tal vez amplíen el supermercado nuevo. No me importa. Los bloques de cemento y las baldosas de mosaico no tienen alma. Lo que verdaderamente importa es que el día que yo falte, mi hija no se quedará en la calle, esperando que otro venga a rescatarla. Sabrá ganarse el pan, sabrá el valor de las cosas y, sobre todo, sabrá que la sangre no da derecho al abuso. Termino mi jornada acomodando los últimos productos en los estantes. Afuera, la noche ya cubrió San Marcos, y la brisa del mar empieza a refrescar el ambiente. Paso mi mano por la balanza de bronce que descansa sobre el mostrador de madera. El metal está frío y sólido. Los dos platos cuelgan perfectamente alineados, sin inclinarse hacia ningún lado. Hay equilibrio. Apago la pequeña lámpara de luz amarilla. Me aseguro de que los cerrojos estén bien puestos y camino hacia la puerta que conecta con mi hogar, sabiendo que mi territorio y mi paz me pertenecen absoluta y definitivamente hasta mi último suspiro.